Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca de la alegoría del carruaje, que es una imagen, una metáfora, por decirlo de alguna forma, que ha sido utilizada en muchas tradiciones a lo largo de la historia y que se puede interpretar desde un punto de vista filosófico, también espiritual, y que está buscando explicar la complejidad de lo que significa ser humano. De esta alegoría, el registro más antiguo que se tiene es el que aparece en los Upanishads. Los Upanishads son los textos sagrados indios que se sitúan en unos entre 400, 800 años antes de Cristo, pero esta imagen también ha sido traída a Occidente y explicada por parte de Gurdjieff, el creador del Cuarto Camino, también por parte de uno de sus discípulos, Upensky. Y de nuevo, aún más recientemente se puede ver, por ejemplo, en el escritor Jorge Bucay, que es un terapeuta Gestalt, y bueno, en realidad la Gestalt ha tomado muchas cosas del Cuarto Camino, como todo el tema del eneagrama y demás. Como decía, el registro más antiguo aparece en los Upanishad, más concretamente en el Katha Upanishad, y es una conversación, son unas frasecitas muy cortas, aunque con mucho contenido, que forman parte de una conversación que está teniendo lugar entre Yama, que es el señor de la muerte, y uno de sus discípulos que se llamaba Nachiketa. Entonces tengo aquí las frases, tal cual las voy a leer, que aparecen en el Katha Upanishad, que son las siguientes. Conoce el ser con mayúscula, que se sienta en el carro. Su cuerpo es el carro, el intelecto, el auriga, y la mente, las riendas. Los sentidos son los caballos, y los objetos de los sentidos, los caminos que aquellos toman. Cuando aquel, el Ser Supremo, está en perfecta unión con el cuerpo, los sentidos y la mente, los sabios llaman a ese estado la dicha suprema, suprema con mayúscula. Entonces, recapitulando, porque va como muy deprisa, ¿no?, la información ahí concentrada. El carro, en esta alegoría, el carro se corresponde con el cuerpo físico de la persona. El conductor o el auriga es el intelecto, es lo que en sánscrito se llama buddhi, tienen una palabra específica para mencionar esto y se suele traducir como intelecto, como conciencia. No existe un término tan concreto como existe en sánscrito. Las riendas serían la mente, que en sánscrito se llama manas, los caballos, que muchas veces se habla también de 5 caballos, que se corresponderían con los 5 sentidos, que serían indriyas en sánscrito. El camino, decía en el texto, que es aquello que percibimos, los objetos de percepción, que es una manera en la que se habla en sánscrito, aquello que se percibe se considera que es como un objeto en sí mismo. Y el pasajero sería el alma o Atman. Entonces, resumiendo, una verdadera práctica de yoga, que yoga se entiende como unión, permitiría que todos estos elementos estén trabajando unidos, ¿no?, que exista una verdadera integración. Como comentaba anteriormente, Gurdjieff trae de nuevo esta alegoría, esta imagen del carruaje, y la explica de manera, por un lado, más sencilla, vais a ver que algunos elementos cambian, y por otro lado también la desarrolla con mayor profundidad. El libro en el que se puede ver esta alegoría del auriga es este, En busca del ser, de Gurdjieff, El cuarto camino hacia la consciencia, y como decía, está más desarrollada y añade elementos que no aparecen en el original y que posiblemente también Gurdjieff lo que observa es la necesidad de resaltar ciertos aspectos que son especialmente necesarios para la naturaleza occidental. Al fin y al cabo, Gurdjieff lo que hizo fue traer de Oriente, la tradición de Oriente, adaptada a una época nueva y adaptada a una naturaleza diferente, que era el hombre occidental, ¿no? Y él como que intentó de alguna forma modernizar o refrescar esto que no dejaba de ser un conocimiento muy antiguo. Entonces, Gurdjieff de lo que nos habla es de 4 elementos.
Por un lado está el carruaje, que es el cuerpo, o lo que él llamaría centro motriz o centro motor. Por otro lado está el caballo, que se corresponde con las emociones, el centro emocional. Por otro lado está el cochero, que es el intelecto, el centro intelectual, y luego aparte estaría el amo, que bueno, pues ahí queda un poco quién es el amo, pero también recordamos que el amo en los Katha Upanishads hacía referencia claramente al alma. Según nos explica Gurdjieff, el centro más fácil de trabajar es el centro físico, el centro motriz, el cuerpo. El segundo centro más fácil de trabajar es el intelectual y el más difícil de todos es el centro emocional, que es un poco, bueno, pues de nuevo, pensando en la naturaleza del hombre y la mujer occidental, es como el que tenemos más abandonado o más desconectado y es en el que tenemos que poner más atención. Entonces, desarrollando esta imagen, esta alegoría, para, bueno, reflexionar con mayor profundidad acerca de ella. Para que estos centros estén trabajando como un todo, como una unidad, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, pues por un lado, el cochero tiene que ser capaz de oír, ¿no? de oír la voz del amo y de entenderla. No solamente oírla, sino que además sepa comprender cuál es el mensaje de su amo. Y por otro lado, evidentemente, también tiene que saber conducir, cómo manejar el coche. El caballo, por su parte, pues ¿qué es lo que necesita? Pues necesita estar adiestrado, que recordamos el caballo era el centro emocional, que es el que se nos resiste más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues el caballo ha tenido que ser previamente adiestrado para poder conducir el carruaje ahí a donde se quiere llevar y puede ser a través de las riendas, ¿no? Lo típico en un carruaje, la imagen del carruaje serían las riendas, pero bueno, también podría ser a lo mejor a través de los pies, las manos. El caso es que tiene que haber un lenguaje compartido entre el cochero y el caballo. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que en cuanto al caballo le ocurra cualquier cosa, pues por ejemplo tiene sed, tiene hambre, tiene una yegua que se le cruza por el camino, o hay un trueno y le asustan los truenos, o le asustan los animales pequeños y se le cruza un animal pequeño, un perro, un gato, lo que sea, ¿no? En cuanto ocurre esto, el caballo se olvida de cuál era el objetivo, ¿no? Y esto nos habla mucho de cómo solemos funcionar en la vida, ¿no? Quizás queremos ir hacia algún lugar, tenemos un gran deseo, una aspiración o una inspiración, pero ocurren cosas que vienen de afuera que nos alteran totalmente y nos olvidamos de aquello hacia donde queríamos ir. Luego estaría el carruaje. El carruaje ha de estar en las condiciones adecuadas. Tiene que, bueno, pues tener aceite donde haga falta que tenga aceite, las ruedas tienen que estar en un buen estado, tiene que estar cuidado y tiene que estar también habituado a ir por diferentes caminos, ¿no? Muchos carruajes se acostumbran a ir por caminos planos, por caminos anchos, por caminos fáciles y en cuanto han de entrar por una callecilla, pues ya es como que no saben manejarse, no saben adaptarse. Entonces, el carruaje también tiene que estar listo para esto. Volviendo a nuestra cultura, ¿qué es lo que pasa realmente? Pues en nuestra cultura la tendencia es a poner atención solamente al cochero. Entonces, a lo mejor tenemos un cochero con muy buenas maneras, que habla idiomas, que sabe de política, que sabe comportarse, que ha leído muchos libros, pero quizás no sabe conducir, quizás no sabe entender lo que está necesitando su caballo, lo que le está diciendo su caballo le está diciendo necesito beber, necesito comer y el cochero lo ignora, ¿no? Y no sabe transmitirle y no sabe dirigirle, ¿no? Y si esto es así, por muchas ganas que tenga el cochero de llevar a su amo hacia otro lugar, pues esto no va a ocurrir. Este es un error muy habitual en Occidente, en nuestra cultura. Creernos que solamente con la fuerza de voluntad del cochero, con la decisión del cochero, vamos a poder llegar ahí donde queremos llegar, ¿no? Que no, los otros elementos son secundarios, son menos importantes. Entonces no se está teniendo presente que también hay un deseo del caballo, también hay un deseo, unas necesidades del carruaje y que todo eso es como bueno, un diálogo, una negociación, una organización, un encaje para que realmente podamos llegar a ese lugar al que deseamos llegar. Dicho de otra manera, también el cochero necesita que tanto
el caballo como el carruaje se sumen a su deseo, que formen equipo y que trabajen unidos para ir en esa dirección, porque si no, lo que suele ocurrir es que el caballo y el carruaje empiezan a boicotear. Y no nos damos cuenta de que a los occidentales esto nos termina generando mucho sufrimiento, porque es que tenemos realmente esta creencia de que solamente desde el intelecto, solamente desde la mente, solamente desde la voluntad tenemos que ser capaces de conseguir ciertas cosas, ¿no? Y entonces vamos como al final tirando del caballo o no dándole al caballo lo que necesita, no cuidando del carruaje. Y lo que termina pasando muchas veces es que al final no llegamos ahí a donde queremos llegar y nos cargamos con una culpa que el origen es una profunda incomprensión de cómo es la naturaleza humana. Otro aspecto interesante de esta alegoría explicada con mayor detalle es que nos está hablando de 4 elementos, ¿sí? El carruaje, el caballo, el cochero, el amo, y además de esos 4 elementos nos está hablando de conexiones, de una serie de puentes o relaciones necesarias. Por ejemplo, entre el carruaje y el caballo tiene que haber, bueno, pues unas varas, una serie de elementos que ajusten adecuadamente el carruaje al caballo, ¿no? Esa es la conexión que tiene que haber y que se tiene que estar cuidando. Entre el caballo y el cochero, pues hay unas riendas, se utilizan unas riendas con las que el cochero está mandando al caballo ciertos mensajes. Y entre el amo y el cochero está la voz del amo que le dice ve en esa dirección, ve en esa otra dirección, quiero ir a comer, quiero ir a meditar, quiero ir a lo que sea, ¿no? Por tanto, es necesario tener presente que además de los 4 elementos, tenemos que estar cuidando las 3 conexiones que permiten esa integración. Y esto, bajando a la tierra, ¿qué significaría? Bueno, pues por ejemplo, se ven muchos casos de personas que quizás sí están trabajando el centro intelectual y a la vez trabajan su centro motor, su centro corporal, pero porque van al gimnasio, porque bueno, pues hacen pesas, se cuidan, etcétera, etcétera, pero no existen los puentes que comunican, ¿no? Están como trabajando por separado y no se han cultivado las conexiones, las relaciones. Entonces, esto, ¿cómo se vería reflejado? Pues, por ejemplo, imagínate que una persona tiene un cuerpo sano, fuerte, preparado para hacer una serie de cosas, pero luego, pues por sus emociones o por su mente, tiene una serie de prejuicios o una serie de miedos. Imagínate, no sé, pues que el centro intelectual dice que le gustaría escalar, pero el centro emocional dice que tiene miedo, pero su cuerpo sí que está preparado para escalar porque es un cuerpo flexible, fuerte, elástico, con buena capacidad para adaptarse, con buenos reflejos y demás, ¿no? Pero hay algo ahí que no se han estado trabajando las conexiones y no hay comunicación entre los centros. Otro ejemplo, imagínate pues una persona con una fobia, de nuevo también algo ahí muy emocional, pues tienes miedo a las arañas y esta persona nuevamente que está fuerte y que quiere salir, sin embargo, pues no va al campo, nunca va al campo porque le dan miedo a las arañas, por poner un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de una situación similar pues serían las adicciones. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas o nosotros mismos que queremos dejar ciertos hábitos y sabemos que físicamente nos sienta mal y nuestro cuerpo en una parte quiere abandonarlo, nuestra mente lo tiene clarísimo y sin embargo hay algo emocional ahí, también hay un hábito corporal que nos impide soltarlo, ¿no? Como veis, el elemento emocional es súper importante. Gurdjieff decía que si no se trabajaba el centro emocional nada funcionaba, nada iba a funcionar, entonces es necesario estar entrenando, amaestrando al caballo y es necesario para eso también, para establecer esa relación, conocer la naturaleza del caballo, conocer las necesidades del caballo, entenderlas y desde ahí, bueno, pues se podrá ir después encauzarlas, ¿no? Hacia el lugar hacia el que el amo quiere ir. Gurdjieff habla también de otro aspecto más, que es que resulta muy fácil estar solo en casa, tranquilo y que aparentemente los centros estén funcionando
y estén conectados, pero que una cosa muy distinta es luego salir y relacionarse con otras personas, ¿no? Tantas veces, bueno, pues parece que tenemos una situación comprendida y dominada y luego nos ponemos enfrente de otra persona y es como que el caballo se nos encabrita y surgen muchas emociones con las que no sabemos qué hacer, ¿no? En este sentido es verdad que el yoga, la meditación, posiblemente también, como decía antes, porque provienen de otra cultura, hacen foco en unas necesidades que quizás lo emocional para ellos es más fácil y la relación es más fácil y para nosotros no tanto. Y es entonces importante hacer un trabajo que implique la relación con el otro, tener esto presente, ¿no? Ponernos un poco a prueba en la relación. Resumiendo, esta alegoría del carruaje se trata de que el trabajo interno implique a todos los centros y de nuevo traigo a Gurdjieff porque Gurdjieff lo que decía es que primero necesitamos investigarlos y trabajarlos por separado y luego ya vendrá el buscar integrarlo todo y unirlo todo. Por último, también es importante tener en cuenta que es un trabajo que no podemos hacer solos porque nuestra mente nos engaña constantemente y de nuevo damos mucha importancia al cochero, nos ponemos a leer libros, el cochero sabe mucho, pero la manera de conectar todo eso, de conectar todos los centros, es a través de alguien que nos guíe, alguien que haya pasado, que haya hecho ese camino, que tenga ese recorrido y que esté mucho más adelante, ha hecho el camino y regresa y te ayuda y te acompaña, ¿no? Esto también es algo que se desprecia desde Occidente o se valora el hacerlo nosotros solos y no nos damos cuenta de que necesitamos una mirada, una sabiduría muy particular, muy especial para poder hacer este recorrido. Bueno, aquí lo dejo. Espero que hayas disfrutado esta alegoría del carruaje y todos los mensajes que hay detrás de ella, que te anime a reflexionar e incluso a dar algún paso diferente en otra dirección. Si te ha gustado este vídeo o en general el contenido que comparto en el canal, te agradezco si le das a me gusta, si compartes los vídeos con otras personas, si te suscribes, si comentas, porque bueno, eso va haciendo que el canal vaya creciendo lentamente y a mí también me anima a seguir compartiendo contenido. Gracias por haber llegado hasta el final. Hasta la próxima.